Amigos, bienvenidos de nueva cuenta a este subprograma del quehacer universitario Sensor UABC. Como ya saben y de costumbre, tenemos contenido especialmente creado para todos y cada uno de ustedes. Hoy, por ejemplo, les traemos una emisión muy especial en donde estaremos hablando de los beneficios que traen tanto el arte como el deporte en el ser humano y que lo llevan a tener una vida mucho más feliz y productiva. Recuerden que mi nombre es Sergio Carrillo. Mi nombre es Néstor Arana y esto es Sensor UABC Temporada 15. Bienvenidos a Trámites y Servicios. Yo soy Fernanda Sánchez y en esta ocasión venimos a traerte el tema de los talleres culturales y los deportes dentro de UABC. Cada semestre, la Facultad de Artes y Deportes organiza actividades para los alumnos y comunidad en general. Si quieres saber un poco más, quédate con nosotros. Los talleres más populares que tenemos son los de las danzas, tenemos jazz y ballet y tenemos mucha asistencia de pequeñitos, de niños de 3 años en adelante. También de los más populares son los de arte y diseño digital y de fotografía digital. Creo que son los que en estos momentos son los que han tenido mayor respuesta. Creo por la cuestión de lo digital, lo visual, y les atrae mucho aprender esas tecnologías. Sí, un taller cultural o un curso cultural ayuda a la formación integral del estudiante y por lo tanto la universidad considera que al formarse no solo académicamente, sino también como una competencia artística y cultural, se le otorgan 3 créditos. Así que cualquier estudiante de UABC se puede registrar como una materia con competencia y se le dan 3 créditos. Ok, tienes que ver nuestra oferta cultural. Tenemos una página en Facebook que es Cursos y Talleres Culturales UABC Tijuana, o puedes venir a nuestras oficinas de cursos culturales. Estamos en el edificio 8B, ver la oferta, decidir qué taller es el que te gustaría tomar, llenar un formato de inscripción, traer 2 fotografías, tamaño infantil, a color o a blanco y negro, y hacer el pago correspondiente a tesorería. Vienes con nosotros de nuevo a la oficina y te registramos en el curso cultural que deseas. La diversión que consigues en estos talleres es inigualable, así que si tienes la oportunidad de entrar a unos, no lo pienses 2 veces y anímate. Así como hay talleres culturales, también hay deportes que puedes practicar. Entre ellos está atletismo, fútbol, béisbol, softball, crossfit y judo, entre otros. Muy interesante todo lo que nos ofrece UABC, ¿no crees? Si tú eres parte de UABC y quieres ganarte unos créditos extra, pues ya sabes, puedes meterte ya sea a un taller o a un deporte. Y si no eres parte de la comunidad universitaria, no importa, puedes seguir participando en estos talleres y estos deportes. Nuevamente, yo soy Fernanda Sánchez y esto fue Trámites y Servicios. Néstor, ya empezamos, ¿eh? Ay, sí, cierto. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con el programa del quehacer universitario. Oye, se ve bien rica tu comida, ¿eh? Oye, Sergio, muchas gracias, y qué bueno que tocas ese tema, porque la comida es un complemento indispensable del tema del día de hoy, que es el deporte. Ahora que lo mencionas, yo he empezado a salir a correr todas las noches y me siento con mucha más energía, pero a la vez me siento como más descansado y relajado. Sí, claro, además de esos beneficios que me comentas, hay muchísimos más que tiene el deporte. ¿Como cuáles otros, por ejemplo? Hay beneficios tanto físicos como psicológicos, ya que te atrae un físico más resistente y más tonificado. Y en lo psicológico te atrae un buen autoestima y elimina por completo el estrés.
¡Wow! De verdad que hacer deporte trae muchísimos beneficios que no pensaba, ¿eh? Así es. Oye, Sergio, ¿y qué más estaremos viendo el día de hoy? Pues no se pierdan más del programa porque estaremos viendo los beneficios que trae el arte en el ser humano y cómo esto te lleva a una vida plena y feliz. Mientras tanto, oye, me dieron ganas de hacer ejercicio, ¿vamos? Vamos, va. Mientras tanto se quedan con su programa Sensor UABC, temporada 15. Comida china. Es un tipo de comida rápida en la actualidad muy famoso, pero ¿de dónde surgió este estilo? ¿Por qué se llama comida china? ¿Realmente viene de donde dice su nombre? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alex Martínez y en esta ocasión les hablaremos un poco a ciencia cierta acerca del estilo comida china y cómo es que llegó hasta nuestro continente. Vamos a repasar un poco su historia y su viaje hasta nuestro país. Comencemos. El nombre de esta comida es algo engañoso. Naturalmente, no toda la sociedad de este país asiático se alimenta con el tipo de platillos que sirven en estos restaurantes. El nombre es más que nada una generalización para simplificar el hecho de que se combinan diferentes estilos de cocina de países asiáticos y sus alrededores para presentarlos como una forma de comida rápida aquí en Occidente. Estas cadenas de comida surgen como producto de la globalización y la migración de personas de distintos países a América. Estas personas comparten de diferentes ámbitos comerciales, su cultura, sus costumbres y, como vemos aquí, incluso su cocina, adaptándola a los diferentes países en los que tienen que asentarse. La cocina china tradicional se caracteriza por su diversidad en colores y aromas, la cual enriquecen el valor artístico de la misma. Entre los ingredientes que la conforman, las distintas carnes terrestres, pescado o mariscos y las verduras servidas, todas tienen su parte al momento de dar vida al aspecto estético y al aroma del platillo. Para lograr un color brillante, placentero y armonioso, se agregan 2 o 3 ingredientes con colores distintos como decoración, para así hacer del aspecto visual algo sorprendente y agradable a la vista. En China se concede gran importancia al aroma del plato. Generalmente se agregan anís, semillas de cayutana china, canela y otras semillas y hierbas aromáticas para disipar olores muy fuertes como el del pescado y para dar un aroma más agradable y condimentado. El sabor de estos platos también se caracteriza por su variedad, desde sabores dulces y ácidos hasta picantes y amargos. Sin embargo, la variedad en forma de comida rápida que conocemos en Occidente carece de muchas de las riquezas de esta tradicional cocina. Mientras que en Oriente la comida preparada abunda en vegetales y grasas saludables, cuidando tanto las porciones como el tipo y punto de cocción para conservar lo más posible de nutrientes y sabores de cada platillo, en la comida china existen muchos platillos fritos que en Occidente suelen prepararse de manera diferente, con lo que dichos platos pierden calidad y adquieren alto contenido calórico y grasas saturadas. Asimismo, para emular la variedad de sabores fuertes que existen en los platillos, suelen usarse salsas y aderezos bastante cargados de grasas, azúcar y sodio, lo cual es agregado sobre las carnes e incluso verduras, perjudicando su valor nutricional original. Y eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Alex Martínez y nos vemos en la siguiente edición de Sensor UABC, temporada 15. El movimiento es una parte indispensable del aprendizaje y del pensamiento. Cada movimiento se convierte en un enlace vital para el aprendizaje y para el proceso cerebral. El movimiento también nos prepara para usar todas nuestras capacidades y talentos cuando más los necesitamos. Nos ayuda a crear redes neuronales que multiplicarán nuestra alternativa para responder a la vida y a este mundo tan diverso, logrando que el aprendizaje se convierta en una cuestión de libertad y no de condicionamiento, de crecimiento y no de almacenaje de información. Nuestro cuerpo desempeña un papel importantísimo en cada proceso intelectual. A lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, desde el seno materno hasta la edad adulta, es él quien proporciona al cerebro la valiosa información que éste necesita del medio ambiente que nos rodea. Cada movimiento desde la infancia es decisivo en la creación de redes neuronales que de hecho formarán la esencia del aprendizaje. A través de nuestros ojos, oídos, nariz, lengua y piel, recibimos las sensaciones. Estas se convierten así en el fundamento del conocimiento. Nos expresamos a través de nuestro cuerpo.
Los movimientos activan las redes neuronales a través del cuerpo, haciendo que éste se conforme como un instrumento de aprendizaje. Por ello podemos afirmar que el aprendizaje se da conjunto con la relación mente-cuerpo, es decir, integralmente. Esto debilita la creencia de que el cerebro es el único almacén del aprendizaje. A través del movimiento experimentamos nuestro gran potencial para aprender, pensar y crear. En nosotros se encuentran todos los recursos esperados para ser activados. El infinito potencial del sistema mente-cuerpo se libera a través del movimiento, pues la asombrosa plasticidad neuronal solo necesita el movimiento para activar ese potencial que puede transformar por completo nuestra vida. Es la característica original de nuestro sistema nervioso. A todo lo largo de la vida, el sistema nervioso es dinámicamente cambiante. Se organiza por sí mismo, no sigue un orden establecido, es enormemente flexible y adaptivo, nunca estático, siempre desarrollando nuevas redes neuronales como respuesta a las experiencias y a las vivencias. Mientras recibimos estímulos sensoriales e iniciamos cualquier movimiento, las neuronas forman grupos neuronales que al continuar intercomunicándose llegan a convertirse en inmensas autopistas a través de las cuales no solo accedemos a nuestro interior, la información del mundo exterior, sino que también nos permiten dar una respuesta. La primera vez que aprendemos algo, lo hacemos lentamente, con cierto ritmo. Es como encontrarse en un lugar desconocido. Pero cuando activamos repetidamente nuestras neuronas, se producirá más mielinina, sustancia que incrementa la velocidad en la que la transmisión de los impulsos nerviosos aísla, protege y asiste la regeneración de los nervios cuando han sido dañados. Por ello, a mayor mielinina, más rápida la transmisión del mensaje. Entonces, cuanto mayor sea la práctica, más rápido será el proceso, hasta que se convierte en algo fácil y conocido. El movimiento es contemplar la maravillosa flexibilidad de nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo. Nos permite diseñarlo bajo nuestras propias elecciones e intereses. Este será, hasta el último momento de nuestra vida, un reto constante. Es momento de contemplar la maravillosa flexibilidad de nuestro sistema nervioso, que nos permite diseñarlo bajo nuestras propias elecciones e intereses. Este será, hasta el último momento de nuestras vidas, un reto constante. Mientras seamos peregrinos en esta tierra, el gran compromiso será siempre aprender, hasta el último respiro de nuestra existencia. Te invito a disfrutar esta experiencia. Hey, ¿qué onda, Sergio? ¿Qué haces? Escucho música. ¿Tú? Yo estaba yendo a los talleres, es que me quiero inscribir a un arte. Oh, muy bien. Pues ya sabes que el arte es una de las expresiones más especiales que tienen los seres humanos. Oye, pero estaba escuchando una clase que el arte despierta los sentidos del ser humano y eso les traería una vida más feliz, más plena, ¿no es así? Es correcto. De hecho, por ejemplo, la música nos ayuda muchísimo con lo que es la concentración. Además, nos ayuda a interiorizar en nosotros mismos y conocernos de mejor forma y eso nos hace más felices. También nos despierta lo que es el sentido del oído y nos lo agudiza. Oye, ¿y qué me dices de un árbol, un auto, un parque? Todas esas expresiones artísticas son a través de las emociones que el ser humano las canaliza y las deja plasmadas en obras que perduran durante el tiempo y que tienen un lenguaje universal, es decir, que todo el mundo las puede comprender. Muy bien, creo que con lo que me acabas de decir ya me decidí de taller y ese va a ser el de fotografía. Excelente decisión. Y hablando de fotografía, tenemos una cápsula relacionada a este tema, así que no se despeguen, continuamos con más. Ser fotógrafo no solo se trata de tener una cámara y tomar una foto, sino de capturar un instante irrepetible y transferírselo al espectador de una manera personal. Es por eso que en la cápsula de hoy te hablaré sobre el Día Mundial de la Fotografía. ¿Estás listo? El francés Louis Daguerre desarrolló una técnica fotográfica conocida como el daguerrotipo, y fue hasta el 19 de agosto de 1839 cuando la Academia Francesa de Ciencias la anunció al mundo, fecha que hoy en día conocemos como el Día Mundial de la Fotografía. Sin embargo, la primera fotografía de la historia se realizó 13 años antes por el francés Joseph.
se recuerda más a Daguerre debido a que ese día facilitó la patente de su invento. Gracias a esto y a los avances tecnológicos que han ayudado a la fotografía a lo largo de los años, hoy en día es más fácil conseguir un equipo fotográfico, y si tienes la pasión y las ganas suficientes de aprender, puedes convertirte en un gran fotógrafo. Pero ¿te has preguntado cuál es el trabajo de un fotógrafo o qué importancia tiene la fotografía en la sociedad? Hoy estamos aquí para descubrir eso. La fotografía yo creo que inicia con la creación o con el control de la luz. Si no hay luz no puedes hacer una fotografía. Entonces yo pienso que la fotografía, para que pueda ser observada o que de alguna manera la gente pueda interpretar cualquier cosa, necesita tener el dominio de la luz. Hoy en día podemos tener celulares que tienen cámaras, una super cámara profesional, pero si no tienes un buen dominio de la luz no puedes hacer una fotografía que tenga un concepto en el que la gente diga, oh, yo me identifico con esta fotografía. Bueno, pues fotografía puede abarcar muchas cosas si lo vemos desde un contexto artístico-cultural. La fotografía en sí, como mis palabras, se podría describir como ese arte para congelar momentos al final de cuentas. Si ya nos centramos como en el punto de un diccionario, pues fotografía como tal viene de dos palabras: fotografía, que es luz, y grafía, que es escritura. Entonces pues, decimos como escritura de luz, y aquí en ese sentido yo me podría enfocar como que es la escritura de luz de nuestra propia perspectiva al final de cuentas. Creo que el fotógrafo tiene que buscar crear significados a través de la fotografía. Como le digo, primero el dominio de la luz, pero posteriormente el fotógrafo tiene que hacer que la imagen pueda tener un mensaje para quien la vaya a ver. Si solamente haces una fotografía por hacerla, creo que solamente estamos haciendo como una proyección o un escaneo de la realidad. Pero si tú de alguna manera haces que la fotografía tenga un significado para otras personas y no solamente para ti, creo que ahí es donde ya el fotógrafo hace su magia, ¿no? Bien, el trabajo principal de un fotógrafo creo yo que es tratar de captar la realidad a través del lente. Si bien hay muchas ramas dentro de la fotografía, se supone que la fotografía en sí busca el retratar la realidad. Ahora bien, hay muchos fotógrafos que se dedican a hacer cosas que son surrealistas, pero es una visión propia del mundo. Al final de cuentas son otras perspectivas de lo que ellos ven, y yo creo que pues básicamente ese es el trabajo del fotógrafo, ¿no? Capturar qué es lo que tú ves y poderlo mostrar hacia otras personas al final de cuentas y compartir. Hoy en día la fotografía nos sirve como un referente hacia el pasado. Podemos ver qué sus cosas sucedieron en 20, 30, 100 años. Claro, la fotografía no es tan vieja como la pintura o como otras artes, ¿verdad? Pero de alguna manera nos ayuda a que podamos identificar momentos de la historia humana y podamos evitar a veces que sucedan, ¿verdad? A veces vuelven a suceder, pero de alguna manera el ser fotógrafo nos ayuda a poder estar en constante actualización, en constante vista de lo que está sucediendo en el mundo. Y esto fue la cápsula del día de hoy. Recuerden que mi nombre es Jessica Alcántar y estás viendo Sensor UABC, temporada 15. Las mujeres y hombres del pueblo que vivían en las aldeas estaban obligados a entregar como tributo el maíz, los guajolotes, la miel y el frijol. Además de agricultores, los zapotecos destacaron como tejedores y alfareros. Los tapetes zapotecos son una artesanía abundante en el estado de Oaxaca, un arte de tejedor que Gualberto Martínez Matías, de 68 años, adoptó como su oficio de vida y el pilar de su futuro. Soy del estado de Oaxaca.
Nací en un pueblo de artesanos que se llama Teotitlán del Valle, Oaxaca. Es un pueblo que se dedica a puros tapetes de lana. Y mi infancia fue allá y desde chico me enseñaron a trabajar en la sierra, en el campo. Y de ahí ya grandecito cursé en la escuela ya hasta 6º año de primaria. Ya de grande empecé a hacer tapetes como mi padre, tapetes de lana. Pero yo incursioné más en los tapetes, empecé a hacer calendario azteca de 2,5 metros, grandes, obras grandes. Y allá prácticamente como es un estado turísticamente hablando, allá mismo vendíamos nuestros tapetes. Yo de mi generación aprendimos cardar desde los borreguitos y luego cardarlo a mano la lana, cardarlo, hilarlo a mano y después de hacer el hilo empezar a tejerlo. O sea, el trabajo completo es eso. Los tapetes se tejen en telares de pedal con lana traída de la región mixteca de Oaxaca. Los artesanos la lavan, la cepillan y hacen con ella el hilo, el cual es teñido con tintes naturales hechos en casa. De una invitación, pero llegué y es curioso, aquí vi que había mucho movimiento turístico y me di cuenta que había mucha oportunidad de poder salir adelante. Sí, vendiendo artesanías mexicanas, vamos por decir, y sobre todo mi tierra de Oaxaca es una riqueza que tiene mucha artesanía en bordados, vestidos, no solamente en tapetes. Pues. De Oaxaca hasta Tijuana, la artesanía, el motor principal que trajo a Gualberto Martínez a la ciudad multicultural donde todas las regiones, las costumbres y pieles de bronce dan nacimiento a la esencia de nuestra tía Juana, un poquito de todos lados. Todos los que llegan aquí con una meta pueden lograrlo porque Tijuana tiene los brazos abiertos a todos los que llegan a esta tierra bendita, porque gracias a Tijuana pude lograr, aunque sea lo poquito, pero Tijuana hay mucha oportunidad aquí, siempre y cuando que uno venga con ese interés, con ese empeño, y gracias a Tijuana porque he podido lograr lo que no pude lograr en el sur, vamos por decir. Hola amigos de Sensor UABC, los saluda Manuel Félix y esto es Radar. No te despegues de tu pantalla porque el día de hoy te tenemos la cartelera cultural de este mes y disfruta de Sensor UABC temporada 15. Sin duda alguna, Tijuana está llena de eventos culturales que podemos disfrutar en compañía de nuestra familia. Algunos son gratis y algunos tienen un costo pero muy bajo. Comencemos con los eventos que tiene el Instituto Municipal de Arte y Cultura en Tijuana. En el IMAX se encuentra la exposición La pasión por el objeto, el valor de conservar. Son colecciones del Museo de Historia de Tijuana, la cual se encuentra disponible desde julio a septiembre en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Museo de Historia de Tijuana y es totalmente gratuito. También se encuentra exposición del surgimiento de una frontera aquí en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana. Esta colección muestra imágenes
que recrean diferentes épocas de la historia de Tijuana y es de lunes a domingo y totalmente gratuito. El próximo sábado 31 se llevarán a cabo los clásicos recorridos en la Casa de la Cultura ubicada en la colonia Altamira. Estos recorridos nocturnos muestran los espacios más representativos del antiguo edificio, el cual tiene 4 diferentes horarios, de las 8 p.m., las 8:45, 9:30 y 10:15 a un precio muy bajo de 75 pesos. Ahora comenzaremos con los eventos que se realizarán a cabo en el Centro Cultural Tijuana, precisamente en la Sala Federico Campbell del Secut. Este miércoles 28 a las 7 de la tarde en esta sala se llevará a cabo la conferencia mensual El Porge, un idioma indígena en el contexto contemporáneo internacional, impartida por el maestro Sean McLean. También la Orquesta de Baja California, dirigida por el director artístico Armando Pesqueira, presenta Requiem de Mozart en la Sala de Espectáculos del Secut este jueves 29 a las 8 de la tarde. Los boletos ya se encuentran en taquilla. Otro de los eventos que se llevarán a cabo en la Sala Federico Campbell del Secut son este viernes 30 a las 6 de la tarde estará la presentación del libro La Cascada de Josué Camacho, una novela que aborda la corrosión de la vida cotidiana, la erosión de un matrimonio y el perpetuo rencor entre dos hermanas que además son vecinas. Una doble mirada que va del problema social a la intimidad de una familia disfuncional. El sábado 31 se llevará a cabo también un festival de danza contemporánea llamado La Silla X. Este espectáculo de danza celebra los 10 años de una compañía que siempre maneja iniciativas para la creación de público para jóvenes, adultos y niños. Esto se llevará a cabo en la Sala Federico Campbell del Secut a las 5 de la tarde. Y ya comenzamos con los eventos del mes de septiembre. En este mes se presentará la obra de teatro Yo Soy Chabela de Raúl Serrano, con actuaciones estelares como la primera actriz Ofelia Medina, representando a la icónica Frida Kahlo, y Laura Cortés como Chabela Vargas, haciendo puesta en escena llena de risas, llanto, aventuras y canciones inolvidables. Esto se llevará a cabo el martes 17 de septiembre a las 7 de la tarde. Los boletos ya se encuentran en taquilla. No cabe duda que Tijuana está llena de eventos culturales que, como se los dije al principio de este video, todos podemos disfrutar en familia. No se pierdan de nuestros contenidos para que estén al pendiente de todo lo que acontece en nuestra ciudad y puedan asistir y disfrutarlos así como nosotros lo hacemos. Yo soy Manuel Félix y esto es Sensor UABC temporada 15. No te despegues de tu pantalla. Y bien amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado mucho el contenido que preparamos para todos ustedes el día de hoy y que hayan aprendido, aunque sea un poquito más, acerca de lo que son los beneficios del deporte y del arte en el ser humano. Néstor, ¿por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo es Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Oye Sergio, ¿y por dónde nos pueden sintonizar? Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales con el nombre de Sensor UABC y nos pueden sintonizar todos los domingos a la 1:30 p.m. en el canal Síntesis TV, así como en las repeticiones los miércoles a las 11 de la mañana. Y bien, mi nombre es Sergio Carrillo. Mi nombre es Néstor Arana y esto fue Sensor UABC temporada 15.